Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Q Copyright Emoziu Superíndice 3N tenerlos por AQ una vez mu S. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo espectacular. Hoy rense porque vamos a sumergirnos en un drama, de esos que nos encantan. Vamos a hablar de una situación superíndice 3N que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, una noticia que ha corrido como la superíndice 3 Lbora y que involucra a dos de las figuras mu S queridas, Demet Özdemir y Can Yaman. Lo han adivinado por el título, vamos a analizar a fondo el supuesto incidente del cigarrillo y la reacción superíndice 3N, al parecer, explosiva de Demet. Esto se va a poner interesante. Pero antes de que empecemos con todos los detalles jugosos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Asu no se perderú en ninguno de nuestros chismorreos, noticias de última hora y análisis a fondo del mundo del espectáculo. Además, si les gusta el vídeo, du copyright denme un me gusta y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo significa el mundo para mu. Bueno, ahora vamos al grano. Como saben, Demet y Can fueron una de las parejas mu S queridas y aclamadas de la televisión superíndice 3N turca. Su química en pantalla era innegable y su romance, aunque breve, dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de muchos fans. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, y aunque ambos han seguido caminos separados, su pasado juntos sigue siendo tema de conversación superíndice 3N. Y AQ es donde entra en juego el famoso incidente del cigarrillo. A ver, aclaremos algo de entrada, la información superíndice 3N que les voy a compartir se basa en rumores, reportes de prensa y comentarios en redes sociales. No tenemos confirmación superíndice 3N oficial de ninguno de los dos involucrados, asu que tomemos todo con pinzas. Pero du superíndice 3 de estar a la diversión superíndice 3N si no especulo ramos un poquito, ¿verdad? Según lo que se ha estado comentando, el incidente habrá ocurrido en un evento social, una fiesta o un encuentro casual, donde Demet y Can coincidieron. Aparentemente Can estaba fumando un cigarrillo. Hasta AQ, todo normal, ¿verdad? Pero AQ viene lo interesante. Al parecer, el humo del cigarrillo de Can llegó superíndice 3 hasta Demet, quien, según los rumores, no se lo tomó superíndice 3 nada bien. Algunas fuentes afirman que Demet, visiblemente molesta, se acercó superíndice 3 a Can y le recriminó superíndice 3 su acción superíndice 3N, alegando que le molestaba el humo y que era una falta de respeto fumar en su presencia. Ahora bien, AQ es donde las versiones difieren, y donde el chisme se pone a mu ese sabroso. Algunos dicen que la reacción superíndice 3N de Demet fue discreta, un simple comentario educado pidió copyright dole a Can que se alejara un poco. Imaginen el tono, algo asu como, Can, ¿podrá ser tan amable de fumar en otro lugar? El humo me estuvo molestando un poco. Algo sutil, elegante, digno de una estrella. Otros, en cambio, aseguran que Demet explotó superíndice 3, literalmente, y que la confrontación superíndice 3N fue mucho mu S acalorada, con reproches subidos de tono y una tensión superíndice 3N palpable en el ambiente. Hablan de una Demet furiosa, lanzando frases como, no tienes ningún respeto. Siempre haciendo lo que te da la gana sin pensar en los demu S, Q copyright dramútico. Imagunense la escena. Dos examantes figuras públicas en un evento social, con una nube de humo de cigarrillo como telu superíndice 3N de fondo. Drama en estado puro. Podríamos estar hablando de una escena de telenovela digna de un premio. Las cámara escondida captando cada detalle, los asistentes conteniendo el aliento. Simplemente fascinante. Obviamente las redes sociales no tardaron en hacerse eco de la noticia. Los fans de Demet se pusieron de su lado, criticando la actitud de Can y argumentando que fumar en presencia de alguien que no lo desea es una falta de educación superíndice 3N. Usaron hashtags como #team Demet y #respeto para Demet, inundando Twitter e Instagram con mensajes de apoyo. Por otro lado, los fans de Can salieron en su defensa, alegando que con diéresis copyright no ha derecho a fumar donde quisiera y que Demet estaba exagerando. Se defendieron con #team Can y #Can tiene razón, creando una batalla campal virtual donde las opiniones encontradas chocaban sin piedad. Un verdadero campo de guerra en el ciberespacio. La verdad es que mu ese ayud del cigarrillo en su
creo que este incidente ha servido como catalizador para sacar a la luz viejas heridas y resentimientos entre Demet y Can. Su relación superíndice 3n, como ya mencionó copyright, terminó superíndice 3 hace tiempo, pero es evidente que aún quedan cabos sueltos y asuntos sin resolver. Tal vez este incidente no es ese que la punta del iceberg, una pequeña más menos a manifestación superíndice 3n de problemas mucho ese profundos. Además no podemos olvidar que ambos son figuras muy mediáticas, y que cada uno de sus movimientos es analizado y comentado hasta la saciedad. En este caso, el incidente del cigarrillo se ha convertido en una excusa para revivir su pasado y para alimentar el morbo de los fans. La gente ama el drama, y cuando se trata de celebridades, el interu copyright ese se multiplica exponencialmente. Pero volviendo al tema del cigarrillo, creo que es importante destacar que fumar en espacios públicos es un tema controvertido. Si bien es cierto que cada persona tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo, también copyright es cierto que fumar puede afectar a quienes alrededor, especialmente a las personas que son sensibles al humo o que sufren de problemas respiratorios. En muchos países incluso existen leyes que regulan el consumo de tabaco en lugares públicos. En este sentido creo que es fundamental tener consideración superíndice 3n y respeto por los DMUS. Si vas a fumar en un lugar público, asegúrate de no molestar a nadie y de alejarte de las personas que no quieren estar expuestas al humo. Una simple pregunta como ¿les molesta si fumo? Puede hacer una gran diferencia. Y hablando de respeto, también copyright creo que es importante respetar la privacidad de las personas famosas. Es cierto que son figuras públicas y que su vida es expuesta al escrutinio público, pero eso no significa que tengan que soportar insultos, acoso o difamaciones. Hay líneas que no se deben cruzar. En el caso de Demet y Can, creo que es importante recordar que son personas como nosotros, con sentimientos y emociones. Independientemente de lo que haya ocurrido entre ellos, merecen ser tratados con respeto y consideración superíndice 3n. Detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos que sufren y sienten como cualquiera de nosotros. Ahora bien, es mi opinión superíndice 3n personal sobre todo esto. Pues a ver, siendo sincera, creo que ambos pudieron haber manejado la situación superíndice 3n de una manera madura y discreta. Si Demet se sintió superíndice 3 molesta por el humo del cigarrillo, podría haberle pedido a Can que se alejara de una manera educada. Tal vez en lugar de un reproche directo, un comentario sutil y con una sonrisa habría sido suficiente. Y si Can estaba fumando en un lugar donde podía molestar a los DMUS, podría haber tenido la consideración superíndice 3n de alejarse un poco. Un poco de empato nunca es DMUS. Pero al fin y al cabo todos cometemos errores, y a veces reaccionamos de manera impulsiva. Lo importante es aprender de nuestros errores y tratar de ser mejores personas en el futuro. Quizás este incidente sirva como una lección superíndice 3n para ambos, una oportunidad para reflexionar sobre sus acciones y mejorar su comportamiento en el futuro. Pero profundicemos un poco en la dinámica entre Demet y Can. Su relación superíndice 3n, tanto en pantalla como fuera de ella, siempre ha sido objeto de intensa especulación superíndice 3n. Desde el principio la química entre ellos fue innegable, y los fans fantaseaban con la idea de que su amor trascendiera la ficción superíndice 3n. Cuando finalmente confirmaron su relación superíndice 3n, la alegría fue inmensa. Sin embargo, la felicidad duró superíndice 3 poco, y su separación superíndice 3n fue tan repentina como su comienzo. Muchos se preguntaron qué copyright habrá pasado entre ellos. Hubo rumores de celos, de diferencias irreconciliables, incluso de terceras personas involucradas. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza, ya que ambos han mantenido un silencio prudente sobre el tema. Lo que es evidente es que su separación superíndice 3n no fue amistosa. A pesar de que han coincidido en algunos eventos públicos, siempre han mantenido las distancias, evitando cualquier tipo de contacto o interacción superíndice 3n. La tensión superíndice 3n entre ellos es palpable, y este incidente del cigarrillo no ha hecho que exacerbarla. Ahora miremos el contexto amplio del mundo del espectáculo turco. Este tipo de dramas y controversias son comunes, y a menudo son alimentados por la prensa y las redes sociales. Los fans se involucran de manera apasionada en la vida de sus ídolos, y cualquier pequeño más menos o detalle puede convertirse en una gran noticia. Además, la competencia entre los actores y actrices es feroz,
y a menudo se producen rivalidades y enfrentamientos. El mundo del Spectrum Culo es un mundo de glamour y pasiu superíndice 3N, pero también copyright N de envidias y traiciones. En resumen, el incidente del cigarrillo entre Demetuz Demir y Can Yaman ha sido un tema muy comentado en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N. La información superíndice 3N que tenemos es, en su mayoría, basada en rumores y especulaciones, por lo que es importante tomarla con pinzas. Sin embargo, este incidente ha servido como catalizador para revivir viejas heridas y resentimientos entre ambos, y para poner de manifiesto la importancia del respeto y la consideración superíndice 3N hacia los DMU-S. Nos da una ventana a las dinámicas complejas y a menudo dramáticas del mundo del Spectrum Culo turco. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismorreo a fondo. Hemos diseccionado este drama como si fuera una operación superíndice 3N a corazu superíndice 3N abierto. Como siempre, quiero agradecerles de corazu superíndice 3N por ver este vídeo y por apoyar mi canal. Su apoyo significa el mundo para mu. Sin ustedes, esto no será posible. Son la razón superíndice 3N por la que me levanto cada mau más menos ana con energua y pasiu superíndice 3N. Ahora, du copyright genme en los comentarios copyright piensan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que Demet exageró superíndice 3? ¿Creen que Can fue irrespetuoso? Quiero saber su opinión superíndice 3N. No se corten, díganme lo que piensan sin pelos en la lengua. Además, si tienen alguna otra información superíndice 3N sobre este tema, no duden en compartirla. Todo aporte es bienvenido. Y antes de despedirme les recuerdo que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. A su estaru n aldúa con todos los chismorreos, noticias de última hora y análisis a fondo del mundo del Spectrum Culo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Les mando un beso enorme. Cuídense mucho y recuerden ser felices. Y no se peleen por un cigarrillo. Cara guiño.